Anatomía palpatoria de la flexión de cadera. Principales músculos: psoas ilíaco, tensor de la fascia lata, sartorio, recto femoral, aductor largo, pectineo y algunos accesorios son aductor corto, recto interno, glúteo menor, que son las fibras anteriores. Bueno, ahora les hablaremos de los principales músculos en este movimiento. Psoas ilíaco. Ambos tejidos musculares se originan en lugares diferentes, pero se insertan en el mismo sitio, en el trocante menor del fémur. Entonces, el origen se da de la siguiente manera. Psoas se origina en la última vértebra dorsal y todas las vértebras de la región lumbar. Ilíaco nace del borde superior y anterior del hueso coxal, es decir, en la zona llamada fosa ilíaca. Psoas mayor. Actúa como flexor del muslo, flexor de la columna lumbar y la inclina lateralmente y ejerce una acción en la postura del hombre. Su inervación se da por ramas del plexo lumbar, raíces de L1, L2 y 13. En su palpación, el examinador traza una línea imaginaria, cotio, de referencia entre la cicatriz umbilical y la espina ilíaca anterosuperior. En su lateral profundizará sus dedos sensitivos hasta el límite del paciente. Solicitará al paciente que extienda su rodilla y enseguida que haga una flexión de coxo femoral o pedirá una flexión anterior de tronco con la rodilla en flexión. Ilíaco. Juntos forman el principal flexor del muslo y también realizan la rotación lateral. En su palpación, inicialmente el examinador localizará el músculo sartorio en la espina ilíaca anterosuperior. Desplaza sus dedos y 3 grados medialmente y un poco abajo. Con la otra mano en la cara medial de la rodilla resistirá el movimiento de flexión de coxo femoral. Recto femoral. Origen. Consiste en dos cabezas proximales que forman un tendón unido. Cabeza directa o recta, espina ilíaca inferior, anterior del ilion. Cabeza indirecta o reflejada, cresta acetabular superior. Su inserción en el tendón del cuádriceps. Actúa como flexión en la articulación de la cadera y extensor de la rodilla. Es inervado por el nervio femoral, raíces de 12, 13 y L4. Su palpación. El examinador posicionará una de sus manos sobre la espina ilíaca anterosuperior y 3 dedos abajo estarán sobre su origen. Le solicita entonces al paciente que realice una flexión coxofemoral. Es considerado un músculo biaxial, actuando en la coxofemoral como flexor, aductor y rotador lateral, y en la rodilla actúa como flexor. Su inervación es dada por el nervio femoral, raíces de 12 y L3, palpación. El examinador debe localizar la espina ilíaca anterosuperior y justo abajo y medialmente a esta colocará sus dedos sensitivos. Con la otra mano en la cara medial del tobillo del paciente solicitará los movimientos de flexión, aducción y rotación lateral del muslo con flexión de la rodilla simultáneamente. Tensor de la fascia lata. Su origen es en la cresta ilíaca y espinas ilíacas anterosuperior. Su inserción en el tracto iliotibial a través del trocante mayor. Sartorio. Origen en la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción en la superficie medial de la tibia proximal. Aductor largo. Origen en la cara superior del pubis, debajo del tubérculo púbico. Inserción en el tercio medio de la línea áspera del fémur a lo largo del labio medial. Su acción es de aducción y rotación lateral del muslo, pero también puede actuar como flexor cuando su punto fijo está en el fémur inervado por el nervio obturador, raíces de L2, L3 y L4. Su palpación. Con el paciente en decúbito dorsal, muslo flexionado y abducido, el examinador debe inicialmente localizar los huesos pubis y deslizar sus dedos sensitivos aproximadamente 3 dedos inferiormente. Pectineo. Origen, línea pectineal y hueso adyacente de la pubis. Inserción, línea oblicua que se extiende
desde la base del trocante menor hasta la línea áspera de la superficie posterior del fémur. Acciones musculares. Inversión de la componente de flexión de los músculos aductores. En alineación normal de 0 grados, músculos aductores se convierten en flexores. El músculo aductor largo, flexor hasta más 50 grados, pero a partir de más 70 grados se convierte en extensor. Músculo aductor corto, flexor hasta más 50 grados, tras los cuales se transforma en extensor. El músculo grácil, límite de flexión más 40 grados. Músculo tensor de la fascia lata agota su longitud en más 120 grados, puesto que se ha cortado la distancia de sus fibras. El músculo psoas alcanza el límite de eficacia. Su tendón se despega de la eminencia iliopectínea. El músculo cuadrado femoral lleva a cabo la inversión del componente de flexión. Flexión previa. Tensión de los músculos extensores de cadera, flexión de 120 grados. Músculo glúteo mayor, alargamiento pasivo. Fibras alcanzan el 100%. Músculos isquiotibiales, alargamiento, alineación normal, fibras al 50%, rodilla permanece en extensión. Flexión acentuada de la cadera. Músculo piriforme en alineación normal es rotador, externo, flexor, abductor. En flexión acentuada se convierte en rotador interno, extensor, abductor con una flexión de 60 grados. El músculo obturador interno y músculo glúteo mayor se convierte en rotador interno, extensor, aductor en una flexión de 60 grados. Las caderas flexionadas a 90 grados, separando las rodillas una de la otra, permite realizar una rotación externa. Ahora el tema que vamos a tratar es acerca de las palancas. La palanca es una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo. La longitud de la palanca entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la resistencia se llama brazo de resistencia, y la longitud entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza se llama brazo de fuerza. Palanca de tercer género. En una palanca de tercer género, el fulcro se encuentra en un extremo, la potencia al medio y la carga en el otro extremo. Los ejemplos de este tipo de palanca son la flexión de codo por bíceps, la dorsiflexión del tobillo por el tibial anterior, la extensión de la rodilla por cuádriceps, etc. A continuación analizaremos el tipo de palanca muscular considerando como brazo móvil a la pelvis y el fémur por separado. ¿Cuál es la función de una palanca? La función usual de la palanca es obtener una ventaja mecánica, de modo que una pequeña fuerza aplicada en un extremo de una palanca a gran distancia del punto de apoyo produzca una fuerza mayor que opere a una distancia más corta del punto de apoyo en el otro, o bien que un movimiento aplicado en un extremo produzca un movimiento mucho más rápido en el otro dirigido, que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo. Arquímedes sabía que no existe peso imposible de levantar, aun con la fuerza débil, si para este se utiliza una palanca. Existen tres tipos de palanca: la palanca de primer grado, de segundo grado y el tipo de palanca más común en el cuerpo humano, la palanca de tercer grado, que consiste en que la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. El tercer tipo es notable, porque la fuerza aplicada debe ser mayor a que la fuerza es requerida para mover el objeto sin la palanca. A continuación daremos un ejemplo de palanca. Podemos notar en el siguiente movimiento que la línea roja representa la fuerza, el círculo blanco el soporte y la línea la resistencia. Podemos notar en el siguiente movimiento lo mismo: círculo blanco soporte, línea roja fuerza y línea blanca resistencia. En este movimiento también lo notamos y sería un ejemplo de palanca en el cuerpo humano. El siguiente tema que vamos a hablar son los elementos que generan un equilibrio estático y dinámico. A partir de una posición de alineación normal, con 0 grados, todos los músculos abductores se convierten en músculos flexores, a excepción de los posteriores o de los haces posteriores de los músculos abductores, los cuales continúan siendo extensores, hasta una extensión menor a 20 grados. Pero la mayoría de los componentes de la flexión solo persisten mientras se sobrepase la carga de inserción en cada músculo. Un ejemplo de esto es el músculo abductor largo, el cual, al llegar a los 50 grados, sigue siendo considerado un flexor, pero pasando los 70 grados ya es considerado un extensor.
Otro caso es el músculo abductor corto, el cual antes de los 50 grados es considerado un flexor, pero pasando estos se considera un extensor. El músculo brachial también es considerado como un flexor hasta los 40 grados. Cabe recalcar que solo los músculos flexores pueden llevar el movimiento de flexión hasta un límite de 120 grados aproximadamente en la cadera. Gracias a la información pasada, podremos hablar algo sobre la dinámica o la marcha. Gracias a Murray en 1967, decidió hacer las mediciones en el plano sagital acerca de la flexión y la extensión de la cadera, demostrando que estas articulaciones estaban flexionadas al máximo durante la fase tardía del balanceo de la marcha, mientras las extremidades se dirigían hacia adelante para el contacto con el talón. Las articulaciones se extienden conforme el cuerpo se mueve hacia adelante al inicio de una fase de apoyo. Al hacer esto logramos una máxima extensión, lo cual hace que los dedos del pie se logren despegar y las articulaciones de regreso a la flexión durante la fase de balanceo nuevamente llegan a su flexión máxima. Esta llega a ser de 35 a 40 grados, dependiendo del individuo y muchos factores. Esto pasa antes del contacto con el talón. Algunos de los principales motivos por los cuales estos movimientos de cinética en la cadera se ven interferidos o se ven alterados pueden ser la edad, el sexo, la estructura ósea de la articulación de la cadera y el fémur, y estos cambian dependiendo de la genética, la estatura, la posición y la orientación. Más adelante seguiremos hablando de este tema. A continuación, en las dos imágenes de la izquierda se detalla la articulación del circuito de una prótesis de cadera que se usa para medir la fuerza de articulación de las caderas en vivo, y la derecha muestra la prótesis de la cadera como se vería segmentada en el diáfasis del fémur, como su larga cabeza cerámica asenta en el acetábulo, y muestra de manera en la cual las prótesis se unen y se utilizan para una medición en vivo, como antes acaba de mencionar. Gracias a estos implantes, se ha demostrado que la fuerza máxima sobre la cadera varía durante la marcha de entre a 1.8 o a 4.3 veces el peso corporal y la presión máxima que se le presenta durante el contacto del talón al inicio del apoyo plantar. Esta fuerza está relacionada con la fuerza de reacción de piso actuando en la parte superanterior del acetábulo. Para los pacientes medidos de 11 a 31 meses después de la intervención quirúrgica, el promedio de la fuerza de la cadera durante la marcha rápida y el ascenso a escaleras fue de casi de 250% el peso corporal y ligeramente menor al bajar escaleras. El promedio de la fuerza femoral distales en máxima para un paciente durante varias actividades fue el siguiente. Para correr, de 3.6 veces el peso corporal. Para bajar escaleras, de 3.1 veces el peso corporal. Para caminar, 2.8 veces el peso corporal. Para caminar en banda sin fin es de 2.75 veces el peso del cuerpo. Y para subir unas escaleras es de 2.8 veces el peso corporal. Ahora hablaremos del impacto del género en la cinética de la cadera. En los varones se producen dos fuerzas máximas durante la fase de apoyo, cuando los músculos abductores se contraen para estabilizar la pelvis. Un máximo de aproximadamente 4 veces el peso corporal se presentó justo después del contacto del talón, y se alcanzó un máximo prolongado de aproximadamente 7 veces el peso corporal, justo antes de que despegaran los dedos. En el caso de las mujeres, el patrón de la fuerza es el mismo, pero la magnitud fue de alguna manera menor, llegando a un máximo de solo 4 veces el peso corporal y al final de la fase de apoyo, y la magnitud menor de la fuerza de reacción articular en las mujeres. Pero ¿por qué esta magnitud se vio menor en caso de las mujeres?
Esto puede ser debido a varios factores, como una pelvis femenina más amplia, una diferencia de inclinación de ángulos del cuello femoral y la diáfisis, diversidad en el calzado o diferencia en el patrón general de las marchas. Estudios recientemente hechos demostraron que hay mayor diferencia en la marcha entre estos géneros en los movimientos de extensión y abducción articular. Muchas gracias por escuchar este video y espero que les haya gustado. Nos vemos.